pasado 8 de mayo por la mañana tuvo lugar en Madrid la marcha de los ciudadanos rusos residentes en Madrid en homenaje a la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi que conmemoran en Rusia al día siguiente, el 9 de mayo. Cuando me enteré fue para mí una noticia del máximo orgullo que nuestra ciudad, que la capital de España, pudiera acoger una manifestación, una convocatoria de este tipo después de la campaña brutal que hemos vivido y todavía vivimos en apoyo del gobierno neonazi de Kiev en la guerra que ya mantiene desde el 2014 contra la población rusoparlante del este de Ucrania. Para mí fue un enorme orgullo que mi ciudad, que la capital de España, pudiera acoger una manifestación de este tipo. Después de la campaña publicitaria por todas partes, pero también, desde luego, y sobre todo desde los medios de comunicación, pero por todas partes, una campaña publicitaria brutal, como yo jamás la había visto en Madrid, de apoyo por parte de la OTAN, por parte del imperialismo anglosajón, angloamericano, que tiene colonizado mi país, una campaña brutal de propaganda de guerra, en apoyo a la guerra contra Rusia, contra la cultura rusa, contra la sociedad rusa, en el este de Ucrania. Y en medio de esa campaña brutal, como digo, jamás la he visto y la he vivido en Madrid, esta manifestación fue una verdadera lluvia de agua fresca para limpiar toda la miseria, toda la podredumbre moral de la campaña de guerra contra Rusia que estamos viviendo en España y particularmente en Madrid. Fue un enorme orgullo para mí personalmente que mi ciudad pudiera acoger una manifestación de este tipo que por un momento demostraba que también en Madrid hay un lugar para la dignidad, para el valor personal y para el coraje de un pueblo milenario como el ruso, que ha sobrevivido a pesar de todos los ataques que a lo largo de su historia ha sufrido. Desde las hordas germánicas y vikingas, que finalmente se confundieron con la población eslava y dieron lugar al primer estado ruso, pasando por los caballeros teutónicos supuestamente católicos y que más tarde tuviera que repudiar la misma Iglesia católica, luego por el imperialismo otomano, turco-otomano, instrumentalizado por Inglaterra para arrebatar territorios a Rusia. Más tarde, por el imperialismo francés, que trataba de unificar Europa en torno a los valores de la igualdad, la libertad y la fraternidad, en definitiva, los valores masónicos de la Revolución Francesa,
Y en la década de los 30, el imperialismo nazi alemán, nuevamente instrumentalizado por los ingleses, junto con la potencia imperialista naciente en ese momento, que era América, para intentar asestar un golpe mortal a Rusia. Todos estos embates Rusia los ha soportado y ha sobrevivido a ellos, ha sido capaz de darles la vuelta y salir más fortalecida, dando un ejemplo, en primer lugar, al resto de pueblos eslavos que comparten con Rusia una cultura, un origen histórico, una fe también religiosa, que nace del cristianismo ortodoxo que se asentó en Constantinopla, actual Estambul, y desde donde se irradió hacia toda Europa oriental, incluyendo, por supuesto, en Europa oriental a Rusia. Rusia ha sido capaz de dar la vuelta a todos estos embates bélicos y ha salido más fortalecida y rejuvenecida, revigorizada de todas estas peleas. Por tanto, como digo, para mí fue un enorme orgullo que Madrid al fin diera un testimonio de coraje, de valentía, de pluralidad, en un ambiente festivo, en un ambiente realmente irradiante, propio de la primavera. La manifestación en sí, que discurrió por el Paseo del Prado y que, como digo, transcurrió en un ambiente festivo, de camaradería, habría que añadir. Fue organizada, como digo, por la comunidad de rusos residentes en Madrid. La responsabilidad recayó exclusivamente en ellos y se pudieron ver, pues aparte de la pancarta que encabezaba la manifestación, explicando el motivo de la misma, pues se pudieron ver banderas de Rusia, banderas con los colores de la Orden Militar de San Jorge, instituida por la zarina Catarina II, y banderas también conmemorativas de la victoria del Estado ruso de entonces, del Estado ruso de la década de los 30, que era la URSS, de la victoria del Estado ruso soviético sobre la Alemania nazi. Como digo, fue una manifestación exclusivamente realizada por los ciudadanos rusos residentes en Madrid, bajo su exclusiva responsabilidad, pero una manifestación concurrida, básicamente, como digo, por ciudadanos rusos, pero una manifestación muy colorida, muy festiva, y yo, por las imágenes que salieron, también muy calurosa. Además, porque el tiempo ya acompaña para salir a la calle, acompaña ya en Madrid para salir a la calle con poca ropa. Y bueno, yo me enteré de la manifestación por Twitter, de una manera un tanto tangencial. Luego me enteré que algún residente ruso en Madrid también se hacía eco de ella y la replicaba, la retuiteaba. Y bien, pues yo creo que fue una auténtica lección, ya no solo por la dignidad que esa manifestación transmitía, sino también por la total
desinhibición, desde el mayor de los respetos y la mayor dignidad y decoro en la misma manifestación, pero por la misma desinhibición, descomplejización de los manifestantes, que por encima de la brutal estigmatización que en estos momentos está viviendo la comunidad rusa, su casi podríamos decir que una separación de la vida civil, que está desde luego llegando a niveles que abiertamente contradicen la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y las constituciones supuestamente democráticas y la legislación supuestamente democrática y tolerante y humanitaria de los países particularmente occidentales. Y por encima de esa estigmatización, como no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial, una estigmatización, persecución prácticamente inhumana contra aquel que se considera el agresor y el enemigo, todavía más absurda e injusta, proviniendo de países que oficialmente no están en guerra con Rusia, pero que a todos los efectos están llevando una guerra contra Rusia, incluyendo también una guerra de propaganda brutal, a niveles inauditos, como no hemos conocido en Occidente desde hace ya décadas, desde hace varias décadas, desde hace muchísimos años que no conocíamos en Occidente una campaña de propaganda de guerra tan brutal como se está viviendo ahora mismo en Occidente contra Rusia, pues en un medio tan hostil, los ciudadanos rusos vieron una clase de dignidad, de entereza, de unidad patriótica y también de respeto, de decoro y de decencia, que en un medio tan hostil supieron demostrar públicamente su adhesión a los valores de la patria, que son también los valores de la humanidad, porque la humanidad, quiero decir, o se construye desde la patria o no hay forma de construirla. Como digo, yo no había conocido en mi vida nunca una campaña de propaganda de guerra tan brutal contra un país. Nunca la había vivido. Ni siquiera en los últimos años de la Guerra Fría, lo que todavía se puede llamar Guerra Fría, aunque ya era una Guerra Fría una Guerra Fría liviana, porque ya estaban en marcha tratados de contención de los respectivos ejércitos y tratados de desmantelamiento de los diferentes arsenales nucleares, ¿no? Pero todavía yo viví los últimos años oscuros de la Guerra Fría, a comienzos de los 80, donde todavía se alarmaba la población diciendo que los rusos nos podían atacar con bombas nucleares y cosas así, y la gente se hacía eco de aquellas noticias. Pero ni siquiera en aquellos años yo viví una propaganda de guerra tan brutal, tan unilateral, tan unísona, enfocada a repudiar todo aquello que fuera propio de la cultura de un país, ¿no? de una sociedad extranjera, ¿no? de los ciudadanos de otro país que pudieran vivir en el nuestro, ¿no? O sea, una campaña de repudio, de estigmatización tan brutal solo se recuerda durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, una campaña de este tipo
de propaganda de guerra tan brutal contra un país y contra su población, solo se recuerda durante la Segunda Guerra Mundial. Una cosa así solo se vivió en Occidente durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, además, tiene varios elementos realmente repugnantes y alarmantes, porque conjuga un supuesto delito tan execrable, tan inhumano, tan incompatible con una legislación que preserve los derechos individuales, como es el supuesto delito de responsabilidad colectiva por los crímenes que hayan podido cometer personas de una nacionalidad determinada, ¿no? Esto que en historia de la religión se conoce con respecto al pueblo judío como el deicidio, ¿no? A lo largo de la historia del cristianismo, el antisemitismo se basó en el supuesto delito de deicidio. La separación de los judíos de la vida civil, su estigmatización, su reducción a barrios separados del resto de la población y, por último, su expulsión de los países se debió al supuesto delito de deicidio por la condena a muerte y ejecución del Salvador de la humanidad, de Jesucristo. Se suponía que todo el pueblo judío era culpable de haber condenado a Cristo a muerte. Bueno, pues por lo mismo se condena a todo un pueblo, como el ruso, por las decisiones políticas que puedan tomar sus representantes legales y legítimos, sus representantes internacionales, por las decisiones políticas que puedan tomar estos políticos se condena a todo un pueblo. Pero es que se les llega incluso a negar el derecho al trabajo. Se les llega incluso a expulsar de los trabajos. Se les llega incluso a impedir la participación en concursos públicos. Se les llega incluso a prohibir la expresión pública de tipo cultural, de tipo social, de tipo político, desde luego. Se les aparta de una manera miserable, inhumana, antidemocrática, ilegal, de su participación en actividades públicas. Incluso se llega a negar el derecho a la cultura rusa a poder ser representada y expresada en el espacio público. Toda la cultura rusa es puesta bajo sospecha, toda ella, independientemente de dónde proceda, independientemente de quién sea su responsable. Toda la cultura rusa es puesta bajo sospecha y es expulsada del espacio público. Es algo increíble, increíble, que no se vivía desde hace muchísimos años en Occidente y que solo se ha vivido en momentos muy puntuales de la historia, concretamente de los países occidentales. Por tanto, mi más sincera felicitación
y mi más sincero agradecimiento de todo corazón, mi más sincero agradecimiento de verdad a los ciudadanos rusos que convocaron y pudieron asistir a esa demostración patriótica totalmente tolerante, respetuosa, ordenada y decente que se realizó el domingo pasado en Madrid, por ese ejemplo de civismo, de patriotismo, de europeísmo, de humanismo en definitiva, que dieron en las calles de Madrid. Mi más sincero agradecimiento de todo corazón, porque demostraron que Madrid todavía, y a pesar de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que están viviendo los ciudadanos rusos, Madrid todavía es una ciudad abierta, a pesar de todo y a pesar de todos los que han intentado en un pasado reciente y siguen intentando cerrar Madrid. Mi mayor agradecimiento a los ciudadanos rusos residentes en Madrid por haber demostrado que Madrid, a pesar de todo, sigue siendo una ciudad tolerante, abierta, humanitaria y que acoge de verdad con los brazos abiertos y con el mayor de los respetos y simpatía a los ciudadanos de todo el mundo. Muchas gracias, ciudadanos rusos en Madrid.